Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy hablamos del cine de Jacques Tati. Uno de los mejores cómicos de la historia del cine. Jacques Tati llegó a ser el genio y el maestro indispensable en el que se convertiría casi por casualidad. Hijo de una pareja acomodada y de cierto linaje, Jacques Tatichev nació el 9 de octubre de 1907 en un pequeño poblado francés llamado Le Pec. Desde niño se caracterizó por su irreverencia y por hacer pequeños actos de humor para llamar la atención. Lo mismo pasaría en el colegio, con los amigos y sus compañeros. Y justamente así, haciendo payasadas en medio de las prácticas de su equipo de rugby, fue que Jacques Tati pudo encontrar su verdadera vocación. No era el mejor jugador de rugby, a pesar de su gran estatura y de su atlético cuerpo, pero sí era el que más hacía reír con sus imitaciones y su mirada socarrona. Al tiempo que trabajaba en la empresa familiar, enmarcando cuadros y fotos importantes, también fue involucrándose en pequeños espectáculos que más que dinero le daban la satisfacción de divertir a los demás. A la edad de 25 años comenzó a presentarse en teatros de medio nombre, presentando sketches denominados por ejemplo Impresiones Deportivas, un número desarrollado por él mismo en donde a partir de la mímica satirizaba sobre el comportamiento de los atletas y sus modos. El número tuvo gran acogida por el público, que no solamente aplaudió al nuevo artista, sino que también lo impulsó a tomar la decisión de dedicarse a la actuación, a la comedia y a hacer reír a los demás como forma de vida. Una vida que estaría dividida entre los grandes triunfos y las penosas tristezas. Sin duda, uno de los cineastas más importantes de toda la historia. Los invito a ver su filmografía. Esta vez lo vamos a hacer en orden cronológico. Se busca contrincante. En 1934, a los 27 años, Jacques Tati ya se había ganado cierto prestigio como comediante. Su altura, ese garbo, esa elegancia un poco socarrona, un cuerpo casi atlético con una mirada sencilla, simple, hacían que el cómico distinguiera del resto. Además, esa especie de nobleza que sus personajes mostraban, esa inocencia basada en los grandes cómicos del cine como Buster Keaton, Harold Lloyd o El Gordo y el Flaco, hicieron que su acto fuera muy bien acogido entre las masas. Con los recursos obtenidos se preparó para su ingreso al cine. El pensamiento era sencillo: si las personas iban más al cine que al teatro y si las comedias llamaban más al público que las tragedias, el camino debía ser ese. Así, junto a su amigo Alfred Saury, construyeron un guión para este cortometraje. Una trama simple, llena de gags, de situaciones cómicas y algo inocentes. Como no sabían aún mucho del medio, el actor Charles Barrois se propuso como director del corto. Así se hizo. El resultado es este Se busca contrincante, un corto en el que un actor en épocas bajas busca trabajo y acepta lo primero que pasa, sin darse cuenta que acaba de aceptar su participación en un torneo de lucha libre. Aquí Jacques Tati hace el papel secundario. Le deja el peso de la cámara al director y el peso del argumento a otros actores, que parecían ser más indicados que él. Aunque no es uno de los mejores cortos de la época, sí es entretenido, está lleno de personajes simpáticos y de esas situaciones que luego se harían célebres. Sin embargo, era apenas la primera experiencia fílmica de muchos de los participantes y eso se nota en el resultado final. Gay Dimanche. La experiencia del primer corto había servido para muchas cosas. La primera, para entender la industria y el lenguaje, las complicaciones del presupuesto, de las esperas, de tener que depender de los demás para llevar un mensaje, y también había servido para conocer al público al otro lado del telón. En el teatro, en la tarima, el actor siente la inmediata reacción de su público y sabe si debe corregir o continuar para lograr los efectos que desea. Pero en el cine no.
El trabajo terminado se entrega a un proyeccionista y este presenta el trabajo sin los nervios del autor. El público recibe un producto, algo terminado. Si les gusta, lo recomiendan. Si no, lo olvidan. Para que no fuera olvidada esa primera experiencia, Jacques Tati, junto a su amigo Rum, también comediante como él, escribieron el guión de Gay Dimanche. El proyecto fue mucho más sólido que el primero. La historia es un poco más audaz, más gags, más situaciones y sobre todo menos palabras. Jacques Tati había aprendido del gran Buster Keaton, que menos es más, y había dejado los diálogos extensos para dedicarle a las palabras solo el tiempo necesario e indispensable. Un par de desocupados compran un viejo carro turístico con el fin de estafar transeúntes y ganarse algo de dinero. Lo que no esperan es que las cosas se complican tanto que terminan trabajando más de lo que habían imaginado. Dirigido por Jacques Verne, una figura a la que Jacques Tati siguió de cerca, tan cerca que pareció ser su primera dirección. Una de las personas más amables del cine, con el corazón más generoso, que siempre hacía sonreír a todos y que estaba dispuesto a compartir su talento con quien quiera que se encontrara. La observación, el entender a los demás, el comprender a los demás, cómo caminan, cómo se mueven, cómo piensan, hacia dónde va el mundo. Eso es lo que hace que el cine de Jacques Tati sea tan importante. Cuida tu izquierda. Dos estrellas futuras del cine se unirían en este cortometraje, Jacques Tati y René Clement. Fue el primer cortometraje de René Clement, que después dejaría una huella increíble en el cine mundial con títulos como A Pleno Sol, Art de París o la mítica Los Juegos Prohibidos. Aquí, Jacques Tati, también guionista, incorporaría tres de los temas más característicos de su filmografía: la celeridad de los carteros, las técnicas pantomimas de los atletas y los silencios como mayor forma de expresión. Varios actores se reúnen alrededor de un ring de boxeo para preparar una pelea que se acerca. Algunos de ellos, dueños del salvajismo propio de los campeones, otros, como Tati, dueños de una ilusión pasajera que se compara con su extraña técnica. Todos se reúnen para plantear el combate a definir. Un divertido corto que hoy es indispensable, pero que en su momento apenas si tuvo repercusión y dejó más deudas que aplausos. Un pequeño golpe bajo para un par de estrellas soñadoras. René Clement se pudo levantar más rápido y pronto comenzó a erigir grandes títulos, pero para el sentimental Jacques Tati las cosas fueron más duras. No veía en su oficio la renta que necesitaba. Su familia no estaba del todo de acuerdo con su carrera y lo presionaban para continuar con la empresa familiar. Y aparte, los rumores de una guerra que se acercaba lo llenaban de desesperanza. Cuando la guerra llegó, el director se incorporó en el ejército francés e hizo presentaciones para alegrar en algo a los soldados que combatían. Pero el horror era demasiado grande para teñirlo con sonrisas. Y esto afectó de gran forma al comediante, que no fue sino hasta el año 46, 10 años después de este corto, que Jacques Tati se reuniría con el cine de nuevo. Día de fiesta. Después de un pequeño papel en Silvia y el fantasma del año 46, Jacques Tati decidió darse otra oportunidad consigo mismo, con el cine y con la historia. En 1947 realizó su primer cortometraje como director, Escuela de Carteros, un proyecto hilarante, disparatado y lleno de humor que tuvo un éxito sin precedentes en la carrera del artista. Esto lo animó y comenzó a trabajar en el guión de una película más larga que protagonizaría a ese personaje tan excéntrico como bonachón. Así, en 1949 presentó su primer largometraje, Día de Fiesta, una obra ágil, fresca, llena de humor y ya con las características del gran talento de Jacques Tati. La pantomima como base de la interpretación, los particulares personajes secundarios, los gags llenos de creatividad y de recursos.
los largos momentos sin diálogos y los sonidos ambientes que acompañan toda la atmósfera. Esa inocencia propia de la ignorancia y esa destreza propia de la audacia. Día de Fiesta es un homenaje a esos pueblos y comunidades, serenos, tranquilos, apacibles, repletos de historias mínimas, sin importancia, pero que llenan los espacios con colores y texturas. Una de las grandes obras del cineasta y una de las mejores comedias europeas del siglo, que le valió el reconocimiento y el respaldo para embarcarse en nuevos proyectos. Eso sí, defendiendo su estilo, una lucha que continuaría el resto de su vida y por lo que estaría dispuesto a darlo todo. Desafortunadamente, uno de los cineastas que pudo hacer menos películas durante toda su vida, ya sea por falta de recursos, por falta de apoyo o por falta de comprensión. La vida fílmica de Jacques Tati estuvo siempre limitada a la condición que le ponía el destino. Las vacaciones del señor Hulot. Jacques Tati se tomaba sus tiempos para observar, para reflexionar y para realizar las películas de tal forma que él mismo quedara completamente satisfecho con su trabajo. No encontraba otra forma, ni siquiera se le ocurrió otra forma de existir. En 1954 presenta al mundo por primera vez al señor Hulot, Monsieur Hulot, un tipo de lo más peculiar que ha dado el cine. Sencillo, extraordinario, que no tiene ni posee más que lo indispensable y que no entiende nada de esa sociedad de consumo que lo rodea y que absorbe a los demás. Este icónico personaje está a la altura de otros grandes del cine como el Cara de Piedra de Buster Keaton, el Charlotte de Chaplin o el Cantinflas de Mario Moreno. Un personaje diseñado a la medida del realizador y basado en la permanente observación de las cosas que lo rodeaban. En esta película apenas si hay diálogos. Uno como espectador tiene el único recurso de observar, de divertirse, de pasar junto a los protagonistas las peripecias propias de unas vacaciones tradicionales. Es justamente esa sencillez, esa calma y esa ternura material lo que hace que la película sea tan entrañable y tan importante para el cine. La película obtuvo una nominación al Oscar a Mejor Guión, que perdería con la película de Curtis Bernard, Melodía Interrumpida. Un gran paso en la carrera de Jacques Tati, que no solo encontró el reconocimiento y el apoyo para futuros proyectos, sino que también encontró a su alter ego y al personaje que lo convertiría en una gran leyenda, Monsieur Hulot. Mi tío, tal vez una de las mejores películas de la historia del cine. Aquí, Jacques Tati no hizo solo una película cómica, por primera vez utilizó todo su talento para hacer miles de reflexiones sutiles a lo largo del metraje de la cinta. Desde la libertad de los perros callejeros, el maquinismo que consume a una sociedad, hasta convertirla en herramienta y no en cliente. Y de esa exagerada vida que reniega del mugre, de lo feo y de lo agreste, y que abraza lo perfecto, lo recto, lo automático, sin darse cuenta que en ese saturado cuadro lo único que sobra es el dueño del tesoro. Mi tío es de esas grandes películas que Jacques Tati le dejó a la eternidad. Una película imprescindible que muestra la frialdad de las máquinas y de los seres que las adoran, y que contrasta con el romanticismo del pobre, de su desorden, de su amabilidad y de su tranquilidad. Jacques Tati recibiría el Oscar a Mejor Película Extranjera con esta película, que le traería grandes elogios alrededor del mundo. El señor Hulot se haría famoso y célebre. De aquí en adelante, la tarea estaría casi hecha, pero los desafíos de ese futuro harían también historia en el cine de Jacques Tati. Inolvidable esa arquitectura, la cuidadosa puesta en escena, la dualidad de esas dos realidades que parecen el vivo ejemplo de lo que vivimos hoy en día, entre los que viven en el mundo real y aquellos que ya se pasaron a existir en el mundo virtual.
La crítica al bullicio desde el silencio. La crítica de todo el maquinismo que se vive desde un solo hombre incapaz de mover las cosas. La crítica de toda la avaricia a partir de la amabilidad y los pocos gestos. Eso es lo que nos deja Jacques Tati. Playtime. Pasaron casi 9 años para que Jacques Tati estrenara su siguiente película. De hecho, alcanzó a protagonizar un frío cortometraje llamado Clases Nocturnas, en las que el señor Hulot hace de profesor de comedia, basado sobre todo en la observación y el espíritu de cada uno de los personajes a imitar. Aquí, Playtime es para muchos la cúspide de su carrera, una película cargada de sarcasmo y de crítica social a una sociedad que cada vez más se hundía en lo material y renegaba del defecto como principal decorador de la vida. En Playtime todo es perfecto, no hay mugre, no hay basura, no hay tristezas o arrepentimientos. No hay pesos de conciencia y solo está el delirio por la pulcritud y ese deseo casi imposible de comportarnos como iguales. La película es el reflejo de una vida que se consume entre anhelos materiales y éxitos pasajeros que poco importan. El amor, la ilusión entre los seres pasa a ser de segunda mano, se vuelve casi innecesaria cuando los beneficios consumistas acaparan toda la atención. Por desgracia y casi por ironía, esta película supuso el gran fracaso comercial en la carrera de Jacques Tati, que quedó endeudado por todas partes y nunca pudo recuperarse de tamaña estrellada. Sin embargo, Playtime es una de las joyas más relucientes del cine. Su perfección casi enfermiza, sus poses tan plásticas, sus colores tan opacados, sus sonrisas tan fingidas, hacen de la película una de las reflexiones más mordaces a una vida vacía, vida que ya se ha convertido en ley y que solo produce soledades y tristezas. Traffic. Después de haberse declarado en bancarrota a raíz del fracaso comercial de Playtime, tanto a Jacques Tati como al señor Hulot les tocó trabajar el doble para poder pagar las deudas. La vida de un artista no es suficiente cuando se trata de enfrentar a los problemas mundanos. Siempre las cuentas salen mal cuando es el corazón y la fantasía las que deciden lo más conveniente para todos. Esta película se estrenó apenas 2 años después de Playtime, en el año 71, pero comenzó a rodarse apenas se supo del fracaso en ventas de su anterior título. Desolado, golpeado, casi aturdido, Jacques Tati se enfrentó a este proyecto con fuerza, con resistencia y con la pantomima como la mejor cara ante el desastre. El señor Hulot, como Tati, ahora trabaja en un empleo cualquiera, en una fábrica de carros. Debe entregar el prototipo para que sea expuesto en la feria del automóvil. Pero los retrasos, los accidentes, los inconvenientes y el tráfico mismo hacen que la tarea sea casi imposible. De nuevo, una crítica mordaz y acertada a ese maquinismo y a esa dependencia de los motores para poder sobrevivir. Eso sí, como siempre, Jacques Tati se las ingenió para crear elementos y puestas en escenas que le roban a uno el aliento al tiempo que lo sorprenden con esa cantidad de artilugios maravillosos. Por desgracia para el mundo, el golpe anímico de Playtime fue casi contundente para la fama del director, que a partir de las negativas decidió con esta película dar el adiós a su entrañable y magnífico personaje, el señor Hulot. Se llamaba Jacques Tatichev, pero prefirió dejar las líneas simples y definirlo solo con el nombre de Tati. Así de simple y así de complejo es su cine. Un mundo en donde a partir de la línea recta se comienza a formar el círculo de la Tierra. Parade. Con la misma ternura, sencillez, amabilidad y buena intención con la que comenzó la carrera del genio, así terminó. Esta fue su última película, y de hecho no fue una película en sí,
fue una presentación especial que realizó para la televisión francesa en el año 74. Parade es la fiesta del entretenimiento en el que varios sketches se reúnen en un pequeño escenario y, como si se tratara de un circo, se rodean de cientos de personas que se divierten con sus presentaciones. La película no está cerca de la grandeza y la contundencia de sus anteriores proyectos en cuanto a puesta en escena, crítica, reflexión o filosofía, pero sí es igual de grande en cuanto a la magia, a la ilusión y al talento que se respira en cada plano. Parade, llamada en español zafarrancho en el circo, es eso, es fiesta, es alegría, es bullicio y contemplación. Un desfile de talentos, uno detrás del otro, uno más grande que el otro, todos guiados por el gran cineasta que, cansados de luchar y pelear contra los muros, decidió retirarse hasta encontrar un mejor proyecto y unas condiciones favorables para poder expresar todo lo que sentía. Por desgracia para todos, jamás llegó ese proyecto mágico. Jacques Tati moriría el 4 de noviembre de 1982 a la edad de 75 años. Un poco pobre, un poco olvidado y un poco triste por no haber logrado el brillo majestuoso que siempre deseó. Sin embargo, su luz se fue expandiendo y hoy en día su nombre se ha convertido en uno de los más importantes de la historia del cine. De ese invento mágico que Jacques Tati ayudó a crear y a desarrollar. El ilusionista. A pesar de todo y de ese triste final del cuerpo, Jacques Tati nunca murió. Siguió alimentando los sueños y se convirtió en referencia de miles de cineastas que lo tienen en el Olimpo de los más grandes. Sin duda, es uno de los más grandes. Y no solo eso, también dejó en vida varios proyectos inconclusos. Uno de ellos fue tomado por el cineasta Sylvain Chomet, reconocido por su obra Las Trillizas de Belleville. Chomet tomó uno de los guiones inconclusos de Jacques Tati, en donde iba a interpretar a un mago, algo torpe, algo inocente, algo con suerte, que sería faro de esperanza para una niña que, como muchos, estaría perdiendo la fe en la humanidad y la alegría propia de existir. Una de las mejores películas de animación del siglo y uno de los homenajes más cercanos a la figura del gran cineasta. Esta no será la única vez que se adapten las figuras del genio y se le rinda homenaje. Ya se habla del renacimiento del señor Hulot y de algún proyecto en donde la figura de Jacques Tati será protagonista. Uno de los cineastas más destacados de todos los tiempos, con una capacidad de observación admirable, con un talento para la pantomima y la simbología como muy pocos. Uno de aquellos elegidos que pudo convertirse en estilo. No hay otro como él y nunca lo habrá. Su precisión casi milimétrica, el estudio de las formas, las figuras y los colores, la disciplina de su trabajo y la defensa de sus ideales. Todo esto es lo que abarca la obra de Jacques Tati, uno de esos seres que con puro talento y humildad logró cambiar el mundo entero. Sin duda, un trabajo digno de admirar, de seguir, de promover, de promulgar y de pregonar. Nos gustaría que nos dejaran en los comentarios cuál de las películas de Jacques Tati les llaman más la atención. Gracias por ver el video, por darle me gusta, por suscribirse, por comentar. Y nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase. Suscríbase.